SER Podcast. Y esta noche viene a hora 25 Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, candidato a presidente del Gobierno. Se va a sentar en este estudio a partir de las 10 de la noche, 9 en Canarias, a poco más de un mes para las generales, con los pactos de Vox con Vox en la Comunidad Valenciana, un buen puñado de ayuntamientos también recién estrenados esos pactos, las negociaciones abiertas en Extremadura, en Baleares, en Murcia, en Aragón. Hay muchísimas preguntas para hacerle al líder del PP. Eso será, como digo, a partir de las 10, media hora antes, hoy desde las 9:30, 8:30 en Canarias, mesa especial del análisis con Carlos Cue, con Lucía Méndez y con Fernando Garea. Pero antes, ahora, hay media hora 25 Deportes. Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. En media hora, la selección española va a celebrar el título de la Liga de las Naciones en el Wizzing Center de Madrid, donde ya les esperan miles de aficionados para celebrar ese título. Uno de los protagonistas será Joselu, que ha sido anunciado jugador del Real Madrid para la próxima temporada. Llega cedido con una opción de compra. Y otro entrenador español que se va a la Premier, Andoni Iraola, firma las 2 próximas temporadas por el Bournemouth. El tiempo, Jordi Carbó. Buenas tardes. Durante la noche se irán formando nuevas tormentas, especialmente en el interior de Galicia, Castilla y León, el Cantábrico, también el Valle del Ebro, la Ibérica y los Pirineos, de manera más aislada en el centro, Madrid y alrededores, en el Mediterráneo, en puntos del interior, pero aquí muy aisladas. Mañana, durante la tarde, algunas de estas tormentas, sobre todo en Castilla y León y el Ebro, todavía con granizo. Temperaturas mañana parecidas a las de hoy. El máximo de calor lo esperamos en el sudeste de la península y en el interior de la isla de Mallorca, con máximas de más de 35 grados. Empieza hora 25. Lo dicho, esta noche con entrevista a Núñez Feijóo aquí en la SER, al que las encuestas sitúan a un paso de la Moncloa. La encuesta de 40DB para El País y para la cadena SER, que publicamos hoy, calcula que PP y Vox están a 2 escaños de la mayoría absoluta. El PP le saca 5,5 puntos al Partido Socialista. PSOE, que con Sumar se quedaría en 141 escaños frente a los 174 de la derecha con la ultraderecha. 174 PP más Vox. La mayoría absoluta está en 176, les faltarían 2, podrían hacerlo con Coalición Canaria, con Unión del Pueblo Navarro. Más allá del reparto de escaños, lo que más llama la atención de la encuesta es cómo el PP, el lema del PP, derogar el sanchismo, moviliza mucho más a los suyos de lo que el miedo a un gobierno con Vox moviliza a la izquierda. Ima Carretero, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Acabar con el sanchismo es la razón que esgrimen para ir a votar más de un 37% del electorado del PP y un 25% del de Vox. El rechazo a Sánchez tiene un claro efecto movilizador en ambos partidos, que amarran bien a los suyos. Más de un 80% de sus votantes aseguran que volverán a apostar por las mismas siglas el 23 de julio. Entre los progresistas, la principal razón para elegir las papeletas de PSOE o Sumar es la defensa que hacen de los intereses de los ciudadanos. Frenar a Vox no aparece entre los principales motivos para apoyarles. Según la encuesta, el PSOE es el que tiene una fidelidad de voto más débil. Este es además el primer sondeo de 40DB tras la incorporación de Podemos a Sumar y concluye, tras una tensa negociación interna, que solo un 67,6% de los votantes de Unidas Podemos se decantan ahora por Yolanda Díaz, 10 puntos menos que hace 15 días. Mañana se constituyen los parlamentos autonómicos de Extremadura y de Baleares, sin que a esta hora PP y Vox hayan cerrado allí acuerdos para investir a las candidatas del PP a la presidencia autonómica, María Guardiola en Extremadura y Marga Proens en Baleares. De hecho, en Extremadura, hoy el PP le ha ofrecido a Vox darle la presidencia del Parlamento Autonómico, pero sin meterles en el gobierno. Dice Vox que no, que ellos quieren gobierno. Jorge Buxade es el vicepresidente de Vox. No podemos renunciar a que Vox tenga miembros en el gobierno que garanticen, aseguren el cumplimiento de cualquier acuerdo de gobierno. Veremos qué pasa de hoy a mañana. A las 10 de la mañana empieza la sesión constitutiva del Parlamento, por ejemplo, en Extremadura. Y ahí veremos si, a pesar de no haber acuerdo todavía, oficialmente, al menos públicamente, entre PP y Vox, veremos ahí si el PP le da la presidencia de la Cámara a Vox o qué es lo que hace. En cualquier caso, los acuerdos PP-Vox en los ayuntamientos están cargándose las concejalías de igualdad. Ya lo anunciaron en Burgos, en Ciudad Real, pero conforme han ido detallándose hoy otros acuerdos de coalición municipales en ciudades como Valladolid o Toledo, vemos que se repite el esquema. Desaparece la concejalía de igualdad
y las sustituyen por concejalías de familias. Mariela Lourido, buenas tardes. Buenas tardes, Aimar. Vox le está torciendo la mano al PP también en los ayuntamientos. Hoy, con el reparto de concejalías, hemos empezado a ver ese giro ideológico en los municipios con los gobiernos de coalición PP y extrema derecha. Ha caído igualdad en Valladolid, ha caído en Toledo, en Burgos, en Elche. Caerán, salvo sorpresas, en Ciudad Real, en Guadalajara. Hay además datos muy reveladores. En Burgos, el concejal de familia será el vicealcalde de Vox, Fernando Martínez Acitores, de los colectivos antiabortistas. En Elche, la portavoz de Vox llevará familia y Aurora Rodil se manifestaba a las puertas de las clínicas que realizan abortos. Un Vox envalentonado reta hoy a Feijóo avisándole de que pedirá la derogación de la ley integral contra la violencia de género aprobada en 2004 por unanimidad. Este es Jorge Buxadé, portavoz de Abascal. Me preguntaba usted, ¿ustedes van a derogar la violencia de género? Claro, por supuesto. Y en este papelito hay 12 medidas que se pueden convertir en una ley integral de protección de las mujeres y de las familias. Fomentar la natalidad, proteger la vida a la mujer embarazada y a las familias numerosas son los cometidos de estas concejalías de familia que fulminan a las de igualdad en los 140 gobiernos PP-Vox, y donde el PP no necesita coalición, también la elimina. Caso de Huelva, que pasa a ser Servicios Sociales, Familia y Accesibilidad. Bueno, aún así, pese a estar eliminando las concejalías de igualdad, hoy Feijóo ha prometido que si gobierna no dará ni un paso atrás en la lucha contra la violencia machista. Mariela Rubio. Así es, la lucha contra la violencia de género ocupa el puesto 6 del decálogo dado a conocer hoy por Núñez Feijóo. 10 líneas para los primeros consejos de ministros si llega a la Moncloa. Un decálogo que incluye bajadas de impuestos, reducción del tamaño del gobierno, una nueva ley del Poder Judicial o la revisión de todas las leyes que se hayan aprobado con el voto decisivo de Bildu. Sobre la lucha contra la violencia de género hablaba así el líder del PP. Será una política transversal, prioritaria y alejada de cualquier intento de uso partidista. Que nadie espere que vayamos a dar un paso atrás. Y cuando digo ni un paso atrás, me refiero a que ni se me ocurrirá negarla, ni se me ocurrirá hacer leyes que desprotejan a las mujeres. El mensaje que acabo de lanzar es un mensaje para la izquierda y para los que se dicen derecha. Mensaje dirigido a Santiago Abascal, que hoy ha acusado a los populares de comprar los marcos de la izquierda. El líder de Vox ha ofrecido a Feijóo un pacto frente a la violencia contra la mujer, pero ha seguido negando el concepto de violencia machista. Y en materia económica, el Partido Popular ha afirmado esta tarde que si gobiernan no van a derogar inmediatamente el impuesto a la banca. Votaron en contra en su día, un impuesto que cuando se votó en el Congreso el PP no lo apoyó. Según las encuestas, los españoles sí lo apoyan. Así que el responsable económico de los populares, Juan Bravo, ha descartado esta tarde derogarlo inmediatamente si llegan a la Moncloa. En cuanto al impuesto a la banca, lo que digo es que tiene objeto de revisión en el año 2024. Vamos a ver en el año 2024 cómo está la inflación, cómo está la situación económica de este país y en base a eso adoptaremos. No fue el caso del impuesto a la banca, pero Pedro Sánchez ha reivindicado hoy en Onda Cero que el PP ha votado a favor de más decretos del gobierno que Bildu. Sánchez ha reconocido que hay votantes que cogieron la papeleta del PSOE en 2019 que no entienden que el PSOE haya llegado a acuerdos parlamentarios con Bildu, pero dice: es que el PP nos ha aprobado más decretos que Bildu. Si usted mira cuántas veces el Partido Popular, en comparación con EH Bildu, han convalidado reales decretos leyes en esta legislatura, se llevaría una sorpresa, porque hemos contado con más veces con el Partido Popular a favor de la convalidación de esos reales decretos leyes, en concreto 51, respecto a EH Bildu 48. ¿Eso significa que hemos gobernado con el Partido Popular? No. Y ha sido llamativo hoy la reflexión que ha hecho el presidente del gobierno acerca del tono del discurso del feminismo. En esa entrevista, preguntado por el ejercicio de la ministra Irene Montero y sobre cómo la vicepresidenta Nadia Calviño había dicho que ella prefiere un feminismo que no vaya a la contra. Esta ha sido la reflexión del presidente. Hay un ciudadano, y digo ciudadano, es decir, hombres de entre 40, 50 años, que han visto en algunas ocasiones que algunos discursos, no tanto las políticas, que algunos discursos han sido, digamos, incómodos hacia ellos. Y creo que eso es un error. Yo coincido con la vicepresidenta del gobierno, con Nadia Calviño, en pensar y en interpretar el feminismo como un movimiento social integrador.
La economía española va a crecer más de lo previsto este año, lo dice el Banco de España, que hoy ha mejorado sus previsiones y calcula que la economía de nuestro país crecerá este año un 2,3%, que son 7 décimas más de lo que pronosticaba hace nada, en marzo. Isabel Villar. Y 2 décimas más de lo que prevé el Gobierno. Dice el Banco de España que la economía está aguantando bien y que seguirá así gracias, entre otras cosas, a los fondos europeos y a que la inflación continuará bajando. Prevé que este año se quede en el 3,2%. El pero que ponen los economistas del Banco de España es que ven ciertas señales de debilitamiento en las últimas semanas. Se lo hemos contado hoy en la cadena SER. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia está investigando a las compañías de seguros médicos en España. Más de 690 médicos se han puesto en contacto con el regulador para denunciar que estos seguros les están pagando cada vez menos y que cada vez dan menos también a los clientes. Son informaciones que, como digo, Competencia está investigando y los colegios médicos respaldan esta denuncia. Javier Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, son 690 médicos y colegios que se suman ya a esa denuncia. La CNMC investiga si las compañías de seguros médicos están dando menos servicios a los clientes y, sobre todo, pagando menos a los médicos. Y esos colegios dicen... Estamos hablando de 30 años atrás. Sin embargo, lo que se le paga por acto médico es irrisorio. 6 euros puede ser una radiografía, 10 euros una consulta. No solo eso, sino que cuando ven varias veces a un paciente algunos que lo necesita, baremos médicos siguen teniendo precios de 1990. Es indigno, ¿no? Ten en cuenta que la mayoría de los médicos que realizan esta atención son también médicos más mayores. La gente joven no se mete en esto. Es lo que denuncia Carmen Arias, presidenta del Consejo de Médicos en Andalucía, y es lo que denuncian otros facultativos. La CNMC está investigando si todo esto es fruto de la mayor concentración en el sector. Hace 10 años, las 10 mayores compañías de seguros controlaban el 80% del mercado. Hoy es el 90%. Y 3 compañías, Adeslas, Sanitas y Asisa, controlan el 55% del mercado. Las aseguradoras niegan concertación de precios y dicen que pagan mejor que la pública. Ya son 5 los palestinos muertos en una redada israelí hoy en la Cisjordania ocupada. En Jenin hay además 91 heridos. Las redadas israelíes en la zona son habituales desde hace más de un año, pero la de hoy ha sido especialmente sangrienta. Isabel. Sí, ya es la primera vez en mucho tiempo que se registran tantos heridos, porque hoy helicópteros del ejército de Israel han abierto fuego contra palestinos cuando las tropas estaban evacuando la ciudad tras la redada. Era algo que no había pasado en Cisjordania en 18 años. Entre el casi centenar de heridos hay una niña de 5 años con una lesión en la cabeza y entre los muertos un adolescente de 15 años. Además, 7 soldados israelíes han resultado también heridos en esta redada. Y así, entre flashes... Se han saludado hoy el presidente chino Xi Jinping y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, durante su visita a Pekín, la visita de Blinken, la que se retrasó por la crisis de los globos espía. No estaba en agenda que Blinken se viera con el presidente chino, cosa que ha terminado pasando y es una buena señal, coinciden los analistas. Aunque no ha habido acuerdos concretos, el encuentro sí que ha servido para que los dos países se comprometan a apostar por la vía diplomática. Pablo Morán. No han resuelto sus diferencias, pero han sentado algunas bases para encauzarlas y que la tensión actual entre ambos no derive en un conflicto abierto. Antony Blinken en rueda de prensa asegura que sus reuniones en Pekín han sido sinceras, profundas y en algunos casos constructivas, pero reconoce que todavía queda mucho trabajo en algunas otras cosas, en restablecer las comunicaciones militares entre ambos, por ejemplo, algo que Blinken ha propuesto pero Pekín ha rechazado. Los contactos en todo caso seguirán, ahora a través de delegaciones que visitarán China y Estados Unidos en las próximas semanas, porque las diferencias persisten. Have deep concerns about some of the provocative actions that Blinken no las ha escondido respecto a Taiwán, por ejemplo, y las autoridades chinas también han responsabilizado a Washington de la actual deriva, pero la reunión de Xi Jinping con Blinken confirma la voluntad de ambas partes a que esta relación no se deteriore todavía más. Hora 25. Aimar Bretos. Y el mundo empieza a estar pendiente de una cuenta atrás agónica, porque ha desaparecido en aguas del Atlántico un submarino que llevaba a turistas a ver los restos del Titanic, que están a 3.800 metros de profundidad. El sumergible ha desaparecido, la Guardia Costera está buscándolo, iban 5 personas a bordo, según la compañía que lo fleta, y tiene oxígeno suficiente como para que esas personas sigan vivas 3 días y medio más.
Victoria García, buenas tardes. Hola Aymar, buenas tardes. Estos clientes obsesivos o entusiastas del Titanic salieron de Newfoundland, en Canadá, hace 7 días y tenían previsto regresar mañana. A 600 kilómetros de la costa de Canadá, en pleno océano Atlántico, y a casi 4.000 metros de profundidad se encuentran los restos del barco más icónico de todos los tiempos, el Titanic. Por llegar hasta allá abajo se llegan a pagar $250.000 y ellos sabían que el viaje no estaba exento de riesgos. Ocean Gate es la compañía que comenzó hace 2 años a llevar turistas a precio de oro hasta el fondo del mar. Así se anunciaban, Aymar. Prepárate para lo que Julio Verne solo pudo imaginar. Un viaje al fondo del mar es la experiencia puerta del océano al Titanic. El sumergible no ha vuelto a la superficie del mar desde temprano por la mañana. Equipos de rescate marítimos de Massachusetts y de Canadá colaboran en las labores de búsqueda. Vicky, gracias. Han mandado a prisión a un feriante acusado de agredir sexualmente a 19 chicas, 18 de ellas menores de edad, en las fiestas de Gallarta, en Vizcaya. Las chicas han denunciado que este hombre les hacía tocamientos sexuales aprovechando cuando ellas estaban subidas a la atracción y él les ponía el cinturón de seguridad. Adrián del Pozo. Es lo que han denunciado, sí, esas 19 jóvenes. Todas coinciden en que el sospechoso, un joven feriante de 26 años, aprovechaba el momento en que debía comprobar su seguridad a bordo de la atracción montada en las ferias con motivo de las fiestas de Gallarta para agredirlas sexualmente, realizándoles tocamientos. Las denuncias han ido llegando a la Ertzaintza y a la policía local desde la madrugada de ayer, cuando denunciaron las primeras 9 menores, hasta esta misma mañana, cuando se ha elevado el número de denunciantes hasta 19, todas menores de edad menos una. Esa misma madrugada el sospechoso fue detenido y ahora el juzgado de guardia de Baracaldo ha decretado su ingreso en prisión preventiva a la espera de juicio. Y en Laredo, Cantabria, es el sonido brutal de una paliza que 4 personas le dieron ayer a un hombre de 63 años en el parking de un centro comercial. Una paliza con barras de hierro. Hay 4 detenidos, 3 hombres que están en prisión provisional y una mujer a la que esta tarde han dejado en libertad. Cantabria, Hanna Sánchez. Buenas tardes. El juez ha decretado prisión provisional y sin fianza a los 3 agresores por riesgo de fuga y por riesgo de reincidir, de volver a agredir a la víctima. En la cadena SER hemos hablado con el abogado defensor. Explica que la víctima estaba acosando a una menor de 14 años, hija de uno de los detenidos. Le regalaba flores y la acosaba. Dice que no es justificable la agresión, pero que la situación era insostenible. Pero ellos han llegado a una situación límite, con una total angustia, no solamente de la menor, que también la menor no duerme, está por las noches que no duerme, como repito, en el colegio va mal. Según la Guardia Civil, no les consta ninguna denuncia contra la víctima, que está ingresada grave en el hospital. Hemos hablado en la SER con un investigador que ha diseñado un programa para descubrir fármacos nuevos en la lucha, por ejemplo, contra el Alzheimer a través de la inteligencia artificial. El sistema predice cómo se van a comportar las proteínas que hay en nuestras células y anticipa así posibles mutaciones que acaban generando enfermedades. Ha ganado uno de los premios Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBVA. Nieves Goicoechea. El científico experto en datos, John Jumper, aclara a la SER que este sistema inteligente ofrece varias predicciones, varias opciones a los científicos y ellos escogen la mejor y les facilita en minutos un resultado, un trabajo que antes tardaba años. No cura el cáncer, pero ayuda a entender por qué aparece esta enfermedad. La Universidad de Oxford ha usado este programa para investigar una vacuna contra la malaria. Se abre así la posibilidad de crear medicamentos más eficientes y proteínas artificiales que bloqueen a las que causan, por ejemplo, el Alzheimer o el Parkinson. Es emocionante, decía Jumper, saber cómo actúan las proteínas y por qué mutan. Este sistema inteligente, chequeado previamente para saber los riesgos de un mal uso, se ofrece en abierto a la comunidad científica. Hora 25. Aymar Bretos. Si tuvieran que elegir entre qué mirar, el cielo o el infierno, ¿qué mirarían? Los visitantes del Museo del Prado lo tienen claro. Cuando se plantan delante del Jardín de las Delicias del Bosco, la inmensa mayoría se queda mucho más rato embobado con la parte que representa al infierno que con la del paraíso. Es la conclusión de un estudio que ha observado a quienes se ponen a mirar esta joya de la pintura universal. Dani de la Fuente.
Imaginen ir al Prado un día y unos científicos dicen, ¿quiere usted colaborar amablemente? Te ponen un dispositivo GPS con sensores y unas gafas con cámaras que lo registran todo. Donde mira, el movimiento sacádicos, el tiempo que le dedica, aquí por ejemplo inclina un poquito la cabeza. Eduardo Fernández es el director de este estudio que ha concluido que pasamos unos 4 minutos largos de media observando el Jardín de las Delicias. ¿Por dónde empezamos a mirar? Es un cuadro muy complejo, es un cuadro muy grande. Un tríptico con la Tierra en el centro, aunque la mayoría empieza a observar el cuadro por la izquierda, donde está, no lo olviden, el paraíso. Muy poquitas de las personas les llama la atención, tan solo el 6%. Y el infierno a la derecha. Pues nos llama más la atención y nos genera curiosidad. Ahí nos detenemos en una batalla, en unas orejas, monjas, monstruos, en esa oscuridad. Que el tiempo de observación dedicado al infierno es 33,2 segundos por metro cuadrado. Han participado 52 visitantes de varias nacionalidades, entre 10 y 70 años, representativo, dicen. Ahora quieren ampliar la muestra y analizar otras obras. Como dirían los políticos, ahora iremos viendo cada situación según se vaya presentando. Quizá precisamente por estos políticos, entre el cielo y el infierno, miramos hoy con más atención a la derecha del cuadro. Fiesta en el infierno, celebran la degradación de otro corazón, la desilusión de un primer amor que se convirtió en teodio, el final de un sueño que acaba en la resignación y la decepción, la condenación. Y nos queda la mirada de Vidal Folk. A este paso el gobierno se queda corto en optimismo. Todos los organismos económicos internacionales y domésticos mejoran sus perspectivas sobre nuestra economía. Hoy ha sido el Banco de España que proyecta un crecimiento del PIB del 2,3% para este año, o sea, más actividad y más empleo. Así, el regulador se muestra más esperanzado en 2 décimas que el propio Ejecutivo. Es algo muy significativo que todos los españoles deberían celebrar porque implica que vamos todavía a mejor. Y es tanto más significativo porque supera en 7 décimas el cálculo del propio Banco de España del mes de marzo. Porque esta institución suele ser más bien prudente y exigente. Y porque esta cifra contrasta de forma contundente con la actual recesión técnica del conjunto de la eurozona. O sea, su decrecimiento real, aunque sea transitorio. Más aún, que España crezca mientras el conjunto de sus vecinos está estancado, esperemos que solo momentáneamente, es casi milagroso, sobre todo si se tiene en cuenta que nuestros principales clientes son ellos, y de forma destacada Alemania, la que sufre mayor parón, y Francia. También se prevé más positiva la evolución de los precios, con una inflación, pues, menor. El único gran nubarrón destacado para la economía española viene de la política monetaria. Es el aumento continuo de los tipos de interés decidido por el Banco Central Europeo que encabezan Christine Lagarde y Luis de Guindos. Da un poco de tristeza comprobar que sea precisamente un español parte del único gran nubarrón que se cierne sobre nosotros. Conviene no olvidarlo. Suscríbete a Hora 25. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.